Control to Nine-Tailed Fox. We are now. Muy buenas a todos y todas, sean bienvenidos a un nuevo video de SCP-Site Roleplay. Disculpen por no haber subido video en un mes, pero el tema de los estudios es algo complicado a hacer edición y todos esos procesos. En fin, el día de hoy les traigo un video que muchos pueden ver interesante. Como vieron en el título del video, haremos un SCP Roleplay contra SCP-Site Roleplay. Debo decir que este video no es para formar bandos de un lado y de otro, es solo para saber qué características tiene cada una de estas experiencias. Sin más, vamos con el video. Bien, estando en el menú de SCP-Site Roleplay, podemos ver que tenemos diferentes opciones. Una de las más importantes son las reglas. Básicamente aquí te explica lo que no debes hacer en la experiencia, por lo que sin duda es importante. Después vemos la opción de las actualizaciones y su contenido y los créditos a los desarrolladores, cosas que no son tan relevantes. Pero ya yendo a lo importante, tenemos múltiples roles para escoger y empezar a jugar. Lo importante empieza cuando vemos esta casilla de la izquierda, que se trata de las instrucciones o tutorial de cómo usar o jugar con este rol. Yo me escogí el director de sitio, por ejemplo. Aquí nos menciona sobre el uso de la sala de control, el uso apropiado de las alarmas, cómo funciona la votación para la bomba nuclear, la captura con esposas a los clase D y al personal desobediente, sobre las pruebas también, y finalmente sobre el panel de autorización. Pero claro, ustedes no van a tener este rol al principio, así que vamos a tomar al rol de científico. Básicamente nos explica de qué y cómo es el laboratorio, las pruebas con los clase D y lo que se debe de hacer para ser correctamente probados, y finalmente una tabla, para tomar notas de las pruebas que hagas. Ahora sigue SCP Roleplay. Aquí podemos apreciar un menú llamativo, pero algo que me disgusta es acerca de los paquetes de la tienda. Esto debería estar fuera de la opción de jugar, ya que pues, no es algo muy bueno visualmente. Pero en fin, tenemos las mismas opciones de antes, créditos de desarrolladores, reglas, y registros de la actualización. Pero ojo, aquí en la configuración debemos tener estas dos opciones activadas, ya que nos harán un tutorial obligatorio mientras exploramos el mapa según con el rol que tengamos. Pero en fin, tenemos estos 4 roles para empezar. Por ejemplo, yo escogí ser un guardia de seguridad y le damos a España. España. ¡Dios! A ver, creo que encontré un servidor en el cual no estaba en sus óptimas condiciones para hacer una comparación entre dos experiencias, pero no pasa nada. Al empezar a jugar vemos que el juego nos señala a dónde debemos ir para empezar. Cuando vamos a los casilleros, vemos que tenemos distintas opciones marcadas, como el chaleco, la apariencia, nuestras habilidades y poco más, literalmente lo más importante, pero después nos manda a CDC para que los sujetos no escapen de sus celdas de contención, y pues claro, como somos muy buenos y obedientes, pues claro que vamos a proteger CDC, aunque vaya a caer una bomba nuclear como Dios manda, así que bueno, después de la llegada de Cristo en mi pantalla, decidí ser alguien exitoso en la vida y me puse el rol de científico. Cuando emprendí mi ruta hacia CDC, me quedé un buen rato dando vueltas para que me aparezca al menos una indicación de cómo jugar con el rol, porque claro, se supone que soy alguien nuevo y no sé cómo jugar, pero bueno, un buen tiempo después aparecía un mensaje diciendo que debo dar clic en autorizar y darle permiso al clase D para poder probar los SCP con él, pero justamente empieza a sonar este temazo. Pues ni modo, espero que este clase D sea alguien con respeto y alguien que no se descontrole. Bueno, creo que no aprendí mucho que digamos. Bueno, pues ya que revisamos el inicio o introducción de cada experiencia, podemos decir que el primer punto a favor es para SCP-Site Roleplay, ya que pues tiene un mejor orden y sencillez visualmente y no contiene tantas cosas que puedan dificultar la vista, pero bueno, sin más que pueda agregar, vamos con la siguiente característica.
Para la siguiente característica, tenemos el rendimiento de las experiencias. Muchos nos solemos preocupar por si nos corre bien o mal una experiencia en Roblox, por lo que el rendimiento en estas dos experiencias suelen ser algo discutidas de vez en cuando en la comunidad. Pero tranquilos, que hoy voy a poner en riesgo mi vida y a mi PC para ver experiencia tiene el mejor rendimiento. Para hacer esta prueba, estaré subiendo los gráficos de una manera notoria. Por ejemplo, actualmente yo juego a 2 cuadros, lo que haré será catalogar desde 2, 5 y 10 cuadros y veremos la comparación en el rendimiento y optimización. Esto lo podremos saber gracias a los FPS o fotogramas por segundo y el trabajo que hace el dispositivo a la hora. Como vimos en las demostraciones, en algunas experiencias suelen verse algunas partes donde se suele congelar por un milisegundo la pantalla, pero esto más que todo suele ser en SCP Side Roleplay, ya que SCP Roleplay está bien optimizado, pero claro, también suele dar problemas por el motor de los shaders. Esto hace que el juego se vea más bonito, realista junto al añadido de las sombras, por lo que me sorprende que en 10 cuadros mi PC no haya explotado de una manera brutal, pero en fin, el punto es para SCP Roleplay, ya que contiene un excelente rendimiento. Pero por si las dudas, les dejo los componentes de mi PC, para que no me vengan a decir después que esta comparativa es injusta. También les aviso que esto se hace en un servidor privado, ya que en servidores públicos sería casi imposible hacerlo, porque claro, hay que tener en cuenta los eventos, aforo de personas en el servidor y otros factores que pueden afectar el rendimiento de nuestro dispositivo.